Queridos hermanos, qué gusto poderles saludar en una ocasión más. Estamos comenzando un nuevo trimestre, gracias a Dios, el último del año. Gracias a nuestro Dios porque ahora estamos listos para estudiar el Evangelio de Juan. Bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. En los siguientes 13 lecciones abordaremos este Evangelio que para muchos es muy amado, para muchos es muy estudiado, debido al gran mensaje que tenemos demostrando que Jesús es Dios. Y me llama la atención lo que dice en la introducción de nuestra lección de todo el trimestre. Menciona el Evangelio de Juan puede transportarnos a la vida y el ministerio de Jesucristo, cuyo conocimiento constituye la vida eterna. En este evangelio encontraremos grandes entrevistas con Nicodemo, bueno, ahí muchas historias para no abordar más asuntos. Bienvenidos entonces, les invito para que juntos podamos memorizar el versículo de memoria de esta primera lección que lleva como título Señales que indican el camino. Y el versículo de memoria se encuentra en el capítulo 20, versículo 30 y 31 del Evangelio de Juan, donde dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Así que esa es la invitación para que juntos durante esta nueva semana aprendamos el versículo de memoria. En esta mesa de estudio nos acompañan dos pastores de nuestra asociación que ustedes conocen muy bien, y comienzo dándole la bienvenida al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido, qué bueno que nos acompaña y también tiene saludos, pastor. Gracias, un gusto poderles saludar nuevamente en esta ocasión y poder juntos participar de esta primera lección, Señales que indican el camino, y queremos dar saludos a nuestra hermana Mari Vázquez que nos sigue, nos ve desde Veracruz. Hermana, Dios está contigo. Igual también a nuestra hermana Rosario López que está en Tuxtla Gutiérrez. Un fuerte abrazo, hermana Rosario, y saludos también a la iglesia donde asistes, la filial de Los Rosales. Dios está con ustedes, pastor, gracias por la invitación, un gusto. Gracias, pastor Job, qué bueno que está con nosotros, y también está con nosotros el pastor Juan José García. Pastor, qué bueno que nos acompaña en este repaso de la lección. Gracias, pastor, gracias por la invitación. Y bueno, también queremos mandar saludos a Centroamérica, a Sudamérica, a los hermanos. Agradecemos a los hermanos que nos siguen desde Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador, ¿verdad? Colombia, como también en Chicago, Florida, Nueva Jersey también nos mandan saludos. Y hay un testimonio que nos compartió una dama. No nos escribió de dónde es, pastor, pero ella se llama Daisy Sontay, ¿verdad? Y le mandamos un fuerte abrazo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos semana con semana. Muchas gracias, pastor Juan José. Bueno, estamos comenzando entonces la primera lección de este estudio y vamos a ver los temas que vamos a abordar en esta primera lección. Usted los va a ver en la pantalla. El primer tema es oíd al Mesías. Segundo, señales del Mesías. Y el tercero, endurecidos ante el Mesías. Así que estos son los tres temas que hemos de abordar en esta primera lección y le invitamos para que se quede con nosotros. Como ya lo escuchó del pastor Job, del pastor Juan José, leemos sus comentarios, leemos desde dónde nos sintoniza y tomamos tiempo siempre en cada lección para poderle saludar. Así que le invitamos para que en el cuadro de comentarios nos diga desde dónde nos está sintonizando, cuál es el aprendizaje que va a obtener o que desea obtener en este evangelio, como también sus enseñanzas que Dios le ha dado a través del estudio de esta primera lección. Así que deje sus comentarios en el cuadro de comentarios. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor, le damos muchas gracias por el evangelio que hemos de estudiar en los siguientes sábados y en las siguientes semanas. Queremos pedirle, Padre bueno, que nos dé sabiduría y que este aprendizaje que hemos de obtener nos conduzca a la vida eterna, Cristo Jesús, de tal manera que le aceptemos todos los días como nuestro Salvador y vivamos en armonía conforme a lo que Él nos ha dejado en su palabra. Acompáñenos durante este instante, en este estudio, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Continuamos en Creciendo en la Palabra y bueno, entremos de lleno a esta primera parte. Saben, queridos hermanos, a través de la lectura de la Biblia podemos notar que Moisés hizo grandes milagros. A él podemos llamarle el tipo, porque hizo milagros, hizo señales para llamar la atención al pueblo de Israel para obedecer a Dios. Por otro lado, en el Evangelio de Juan podemos ver a Jesús como el antitipo, que también hace señales, hace milagros para llamar la atención hacia su persona y reconociendo quién era Él y como también reconociendo a Dios. Déjenme decirles que en Deuteronomio capítulo 18, versículo número 15 menciona la palabra: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a Él oiréis. Vean este pasaje bíblico. Y cuando vamos a Mateo capítulo 17, ¿sí? En el versículo número 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Por un lado, se promete a través de Moisés, Dios le promete a través de Moisés, que iba a levantar a un profeta que haría grandes milagros, grandes señales. Y les dice, cuando llegue, óiganlo. Y cuando llega Jesucristo, Él viene a cumplir la misión. Y le pide Dios al pueblo, óiganlo, óiganlo. Y Pastor Job, ¿qué similitudes hay entre Jesús y Moisés en el estudio del Evangelio de Juan? Tanto en el Antiguo Testamento, cuando estaba el contexto de Moisés con Israel, en una situación de esclavitud, etcétera, no estaban creyendo en Dios. Igual también en el primer siglo con Juan, la gente de aquel tiempo no creía en Dios o no estaba siguiendo a Dios, no estaban preparados para recibir al Mesías. Y así como Moisés en el primer pensamiento del Antiguo Testamento era el líder de los israelitas, sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros que ustedes recuerdan que encontramos ahí, que no se estudia ahora, pero esto nos da indicios de similitudes con lo que Jesús realizó. Jesús nos libera del pecado también, y Jesús también hace señales y milagros. Y esto, por eso has dicho bien, pastor, que Moisés es el tipo del antitipo, que es Jesucristo, el cumplimiento es Cristo, en ese sentido. E inclusive la lección sugiere también que Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta, ¿verdad? Que es el Mesías. Así que estos elementos de liberación y estos elementos de Moisés actuando con señales y milagros nos dan indicios de lo que iba a ser también el Mesías en el futuro. Y creo que esto nos empieza a poder llegar a comprender lo que Dios tiene para ustedes y para mí como seres humanos. Dios tiene planes para nosotros. Y en el plan de Dios, Moisés iba a ser una pieza importante, que Dios lo iba a utilizar, ¿no? Y que esas señales que Moisés hizo, Dios estaba dirigiendo ahí, ¿no? Con la finalidad de ayudar y de salvar a la humanidad. Porque todo milagro y toda señal que se presentó, pues fue para ayudar a la humanidad, ¿no? Incluso con Jesús, ¿no? Jesús hizo milagros para beneficio de la humanidad, ¿no? Para que creyeran en Él. Para que creyeran en Él. Ahora, veamos, porque en esta primera lección notamos que Jesús hace grandes proezas, hace grandes cosas. Y primero quiero que identifiquemos, hermanos, qué es un milagro y qué es una señal. Porque en sí nuestro tema de la lección, de esta primera lección, es señales que indican el camino. Sin embargo, aparece en muchas ocasiones la palabra milagro. Cuando acudimos a los diccionarios, la palabra milagro procede del latín miraculum, que literalmente significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Por otro lado, la palabra señal, que viene de la palabra, la palabra griega semeion, tiene que ver y se refiere con la autoridad de Cristo. Entonces, por un lado, milagro es algo que admira, algo que la gente se queda asombrada. Por otro lado, señal es algo que demuestra autoridad. Y pastor Juan José, ¿por qué Jesús
hizo milagros. ¿Por qué Jesús, tanto Moisés hizo milagros, y se refiere en la primera parte a que Jesús, pero Moisés hizo milagros? ¿Por qué Jesús hizo milagros? ¿Era necesario hacerlo, pastor? Bueno, como dijo el pastor Juan hace un momento, la gente no creía. Los hizo para que la gente creyera en él. De hecho, o Jesús hizo los milagros para satisfacer esa necesidad humana, ¿no? Para que creyeran en él, ¿no? Para ayudar a las personas, o ayudar a los necesitados. O sea, había un propósito. ¿Sí? Y Jesús los hizo con la finalidad de que la humanidad entendiera quién era él, o creyera quién era él, ¿no? Puesto que no le conocían. Sabían que Dios existía, sí, sabían de Dios, habían escuchado de Dios, pero no habían visto más nada. Y cuando aparece Jesús en la escena y comienza a hacer esos milagros, pues era para que creyeran en él y para ayudar a cada uno de ellos, porque todo milagro que Jesús hizo, ninguno fue para beneficio propio, siempre fue en beneficio de los demás, ¿no? Bien interesante cómo el apóstol Juan, en el mismo texto de memorizar, creo que tenemos que resaltarlo. Si ustedes van a la Biblia, ahí en San Juan capítulo 20, el versículo 30 y 31, que es el verso de memoria, mi título dice de la Biblia, el propósito del libro. Entonces, chéquenlo ahí en casa, hermanos. Y esto es bien interesante, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, las que vamos a leer, vamos a estudiar, no son todas, solamente son algunas, ¿no?, que están aquí dichas, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí está el propósito. Y la razón por la cual Dios hace señales es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que busca Dios? Darnos vida eterna a través de creer en Él. ¿Cómo podemos creer en Él? A través de las señales que Él dejó, que Él mostró. Como hoy en día también tenemos señales del pronto regreso de Jesús. Correcto. También indican el pronto regreso de Jesús. Acaba de temblar hace un momento aquí antes de empezar a grabar una señal de eso, de lo que indica de las señales que Jesús dijo que iban a pasar antes de que Él venga por segunda vez. Así que Dios en su misericordia, en su bondad nos dejó señales. Y Jesús en el primer siglo hizo señales para que el ser humano creamos que Él es el Mesías. Y como también Jesús lo mencionó ahí en Juan 5:39, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ahí están los milagros, ahí están las señales. ¿Y qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras y saber y ver lo que Jesús hizo. Él los hizo para beneficio de la humanidad. Y están escritos para beneficio nuestro. Correcto. Vean, queridos hermanos, el Señor Jesucristo hizo señales. Él era Dios y se había hecho hombre, él era Dios. Y lo podemos leer incluso en la introducción del mismo Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y podemos leer más adelante en el versículo número 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Jesús vino como un hombre, igual, semejante a nosotros. Y Él vino a mostrar que Él era Dios. Él vino a demostrar que Él era el Mesías. Hizo grandes señales, hizo milagros para captar la atención, para que la gente quedara maravillada. Y es lo que vamos a abordar en el siguiente tema. Vamos a ver esos milagros, esas señales que Jesús hizo. Y queridos pastores, estamos hablando que hay señales hoy en la actualidad. Hay señales. Y sí voy a hacer la pregunta que quiero decirle a ustedes. ¿El Señor sigue haciendo señales en la actualidad? ¿Jesús sigue dando señales en la actualidad? Definitivo encontramos, Él las mencionó en Mateo, que no es otro contexto de historia también de la Biblia, que iba a haber señales previas a la venida de Jesús y creo que están bien claras y evidenciadas hoy en día. Y tienen como objetivo, es una forma de manifestar su amor para que ustedes y yo como seres humanos nos demos cuenta de cuál es su plan y que lo podamos seguir. Así que es como reconocer que Él es Dios. Así es, correcto. Correcto. Y lo vamos a ver en la medida que escudriñamos las Escrituras y lo vamos conociendo, ¿no? O sea, las señales van a estar ahí, ¿sí? Y van a suceder. Lo aceptemos o no lo aceptemos, lo creamos o no lo creamos, van a suceder porque la palabra de Dios lo ha dicho, ¿no? Porque está escrito en las Sagradas Escrituras, las señales están ahí. Pero todas ellas, sin duda, traerán beneficio a la humanidad siempre y cuando el ser humano
haga la voluntad de Dios. Así como el faraón, al ver las señales que hizo Moisés y no hizo caso a ellas, no fueron para él bendición, ¿No? fueron para él maldición. Ujú. Así también podría pasar a ustedes y a mí si no hacemos casos a las señales que hoy Dios nos da de amor, ¿no? Lo que es amor, el plan de Dios para nuestras vidas, de darnos salvación, se pueden convertir en problemas si ustedes y yo decidimos no creer en Jesús. Correcto. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte. Quisimos colocar esto como base, señales, esos grandes muestras de autoridad de Jesucristo, demostrando que Él es Dios. Queridos, al terminar esta primera parte, tengamos la certeza, Dios sigue manifestando su poder en nosotros. Su providencia nos demuestra que Él quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos vida eterna, siempre y cuando identifiquemos las señales. Como vamos a notar en la siguiente tema que hemos de abordar, que es señales del Mesías, vamos a ver cómo Jesús captó la atención, qué milagros hizo, qué muestras hizo para que lo reconocieran como el Mesías. Así que vamos a una pausa. Estás en Creciendo en la Palabra. Te invito para que comentes ahí en el cuadro de comentarios qué es lo que Dios te está hablando a través de esta lección. Vamos a una pausa, regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entonces de vuelta para estudiar el segundo tema, las señales del Mesías, señales del Mesías. Y podemos notar, ya lo abordamos, Jesús tuvo que hacer señales, milagros para que creyeran en Él, como también como lo hizo Moisés, como lo aprendimos en la primera parte. Y saben, queridos hermanos, Jesús vino. Y bien dice el texto bíblico que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces tiene la oportunidad de presentarse, lo invitan a Caná de Galilea y allí presenta la primera señal. Y dice la escritura en el versículo número 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pastor Job, ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció en esta primera experiencia allí en Caná de Galilea para que sus discípulos creyeran en él? Porque estamos viendo que no lo aceptaban como el Mesías, no lo aceptaban, tenía que darse a conocer. ¿Qué milagro hizo Jesús allí para manifestar su poder? Dice el texto de San Juan capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Trata de intentar trasladarnos al primer siglo. Tratemos de imaginar la escena del lugar, una aldea pequeña junto al mar, un pueblo muy sencillo en lo que es Caná de Galilea, y hay una reunión, una fiesta, donde en la cultura del primer siglo pues se acostumbraba a consumir vino mosto, que es sin alcohol. Bueno, también lo menciona White, ¿verdad? Que es sin alcohol, no está fermentado, sino es un
es un vino natural, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, aquí vemos, claro, no puedan quedarse sin vino, ¿verdad? Y ustedes saben la historia de cómo la mamá de Jesús le pide a Jesús que intervenga en ese asunto. Pero el punto es que gracias a la intervención de Jesús, esta señal de hacer el agua en vino es una evidencia, el inicio, perdón, de una evidencia de quién es Él, en ese sentido. Así que Juan dirige, aquí en el estudio de la lección, y en la Biblia dirige a el agua, nos centra en el agua. ¿Qué simbolizaba el agua en aquel tiempo? Recuerden que el agua simbolizaba purificación. Según San Juan capítulo 2, versículo 6, es lo que él refiere en ese sentido. Entonces Jesús, ¿verdad? Juan más bien menciona a Jesús en ese milagro del agua que convierte en vino para que comprendamos primero en el pensamiento semítico qué simboliza el agua. Pero también lleva al asunto del vino, el vino sin fermentar, el vino puro, el vino mosto, que simboliza la redención de Jesús, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Así que encontramos el agua que tiene que ver con purificación y encontramos el vino mosto sin alcohol que simboliza la sangre de Jesús. Entonces ahí empezamos a cuadrar por qué el apóstol Juan decidió escribir este milagro, ¿verdad? Además de ser el primero que Jesús realiza para que podamos comprender esto. Así que este milagro también es una señal que nos vincula también con Moisés, recuerden, porque también así como Moisés hizo el milagro, la señal de convertir el agua del río en sangre, ¿verdad? Ahora Jesús convierte esta agua en vino. Así que aquí podemos empezar a vincular. Cuando Moisés convierte el agua en sangre, la sagrada del Nilo en sangre, y cuando Jesús convierte el agua que purificada en vino, simbolismo de su propia sangre. Así que aquí podemos todo vincular y entender cómo está bien trazado el plan del apóstol Juan para escribir este milagro y para que usted y yo comprendamos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Para reconocer primero que Jesús es el Mesías al hacer esa señal, y segundo que Él es el que nos purifica y con su sangre podemos ser salvos. Yo creo que podemos agregar comentando, imaginarnos la escena. Jesús fue invitado. Recordemos eso, ¿no? Sabemos la historia. Jesús fue invitado a esas bodas. Él no iba con el propósito de hacer ese milagro, porque ese no era el propósito. Él fue invitado a la boda. Pero cuando se presentó el problema, fueron y le dijeron, hay este problema, ¿no? Y él mismo contestó en su momento, ¿no? ¿Y yo qué tengo que ver en esto, no? O sea, sin embargo, Jesús hizo ese milagro para que todos se dieran cuenta quién era Él. Ahora, los primeros que se dieron cuenta fueron aquellas personas que llenaron las tinajas de agua, ¿sí? Porque las llenaron, ¿no? Y una vez que las llenaron, él dijo a uno, ¿sabes qué? Llévale ahí al mayordomo, al maestresala, llévaselo, ¿no? Yo me imagino que ese muchacho, esa persona, tal vez abrió los ojos, pues es agua, ¿no? Porque él mismo la vio ahí, ¿no? Sin embargo, cuando él la toma, el muchacho obedeció, ¿no? Obedeció simplemente, la tomó y la llevó. Y cuando aquel hombre la probó, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Entonces, ellos se dieron cuenta quién era Jesús. O comenzaron a creer ahí, ¿no? En lo que había pasado, ¿no? Había un problema, pero qué bueno que Jesús está ahí. Y es como decir, bueno, en cada problema, cuando Jesús está cuando está en ese lugar, sin duda habrá un milagro. Y yo creo que las bodas de Canaán, en esta parte de la lección, también nos llevan a eso, a reflexionar, ¿no? ¿Qué milagros puede hacer Jesús en mi vida? ¿No? ¿Qué milagros puede hacer Jesús en mi casa, en mi corazón? ¿Qué milagro puede hacer? ¿No? Y Él está ahí. A lo mejor yo no lo he invitado a que haga un milagro conmigo. O sea, a lo mejor yo no le he dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. A lo mejor yo no le he dicho, Señor, yo quiero ser diferente, ¿no? Pero Él está ahí esperando, ¿no? Y cuando llega la necesidad, podemos ir con plena confianza y decirle, Señor, obra de acuerdo a tu voluntad. Y que las cosas sucedan como tú quieras. Y sin duda Dios obrará y hará. Porque como dijimos,
Dios hizo los milagros para beneficio de la humanidad. Dios va a guiar tu vida para que tú y yo estemos bien. Creo que hay que enfatizar el concepto de milagros y señales Ujú. y lo que la lección menciona y que creo que hay que enfatizar de manera como más puntual es las señales. Son señales, ¿no?, que encontramos aquí. Eh, Porque inclusive la Biblia menciona que Satanás también hace señales y hará señales. Hace milagros. milagros. Hace milagros. No, también Sí, señales. no, sí, pero o sea, me refiero a que la misma lección puntualiza eso, Sí, ¿no? sí, señales. Para que nos demos cuenta. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hablando de la bestia, ¿no?, que está aquí en Apocalipsis 13. Ujú. Así que si hay señales que intentan representar también el plan de Dios en ese sentido. Por eso es lo que quiero aquí que podamos comprender, que esas señales son reales y tenemos que identificarlas cuando proceden de Dios. Por eso Jesús dejó bien claro cuáles son las señales que vendrían, para que sepamos que proceden de Él, ¿verdad? Y no del Satanás, porque también el enemigo puede hacer señales en ese sentido, de acuerdo a lo que está aquí. Va a imitarlas, pues. Va a imitarlas, ¿No? Pero Falsas. sí, las señales están ahí. Así es. O sea, y a lo que estamos diciendo en este momento es, cuando tú escudriñas la Escritura, porque se escudriñan las Escrituras porque tenía De la vida eterna. Ujú. ok. Cuando está pasando, o está, como yo decía hace un momento, Señor, ayúdame y que se haga tu voluntad en mi vida, ¿sí? Bueno, yo debo seguir el principio bíblico, ¿no? Decíamos hace un momento, bueno, uno puede estar enfermo, ¿sí? Pero yo no puedo decir, Señor, sáname, espérame. El Señor te va a decir, ¿cómo te voy a sanar? Por decir un ejemplo, ¿cómo te voy a sanar si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer? Tú no estás cuidando de tu propia vida, ¿no? Yo tengo un plan para ti y mi plan es que tú llegues hasta acá, pero tú quieres llegar aquí porque tú no estás obedeciendo a mi plan, pero si tú eres mi plan, tú vas a llegar aquí, ¿sí? Enfermo o no enfermo, tú vas a llegar porque ese es mi plan. Pero si tú estás enfermo, tú mismo estás cortando esa bendición. Tienes que atenderte. Yo puedo orar, Señor, sáname. Si no me sana aquí, a Dios quiere que yo me muriera, o que yo me quedara así. No, Dios no quiere eso. Somos nosotros. Pero a veces vemos, como decía el pastor Jorge en ese momento, podemos verlo como un milagro. Y si yo estoy sanado aquí, ¿cómo sé que Dios me sanó? Pudo haber sido también del enemigo, como lo acaba de decir el pastor Job. Porque Satanás también hace esos milagros, ¿no? Entonces, cuando tú escudriñas la Escritura y como está ahí, Dios nos dejó esas señales. ¿Ya? Y tenemos que guiarnos bajo ese lineamiento. No podemos argumentar o decir cosas que la Biblia no nos dice. Y las señales y milagros, pues, son hechos para ustedes y para mí, que somos incrédulos como seres humanos. Entonces, cuando vemos una señal de parte de Jesús en el primer siglo, pues entonces podemos empezar a ejercer fe en Él. Y ahí entra el punto precisamente de lo que Dios espera que ustedes y yo hagamos, ¿no?, que creamos en Él. Y eso fue con lo que pasó con los discípulos, ¿no? Porque cuando vieron el milagro de convertir el agua en vino, ellos creyeron que Él era el Mesías. Claro. Que creyeron que era Ver la señal. más allá que un carpintero. O un profeta. Correcto. Entonces dijeron, bueno, yo me asombro, esta señal, recuerden que la señal tiene que ver con su autoridad, tiene poder para hacer grandes cosas. Y ahora vamos al asunto de lo que pasa igual en Galilea. No, y es que, por ejemplo, creer en Jesús, yo diría, bueno, ¿creemos en Jesús? Creemos realmente en Jesús porque en la siguiente historia, cuando el noble, este oficial, le dice a Jesús que sanara a su hijo, ¿no? Es más, ahí déjeme leerlos. Ahí está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando dice que Jesús sana al hijo de un noble, ¿no? En el verso 46, fue pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Ujú. Y yo me quiero quedar con esa parte. Podemos hablar de lo anterior, pero esa parte. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, ¿no? ¿Creemos en Jesús? Porque dijimos que los milagros ayudaron a que la gente creyera en Jesús, Correcto, ¿no? se llamaron de asombro de lo Sí, que sí, estaba sí, aconteciendo, ¿no? claro. Y ese oficial no era judío. Si queremos verlo de esa manera, no era judío, o sea, eh, Para el pueblo de Dios. no era del pueblo de Dios, claro, Ujú, como lo expresaban los líderes religiosos en ujú. aquellos días, ¿no? Y dice en la lección misma que no, cuando Jesús le dijo eso, no fue luego, luego a su casa, sino que Ujú. esperó y hasta el día Al siguiente siguiente. día. Correcto. O sea, la fe de este hombre, ¿no? O sea, este hombre había escuchado. A lo mejor es la primera vez que lo estaba mirando. A lo mejor escuchó de las bodas de Caná lo que había pasado, ¿sí? Ujú. Escuchó lo que estaba pasando. Y cuando vio a Jesús, pues él tenía una preocupación, tenía un dolor, su hijo se estaba muriendo. Y él dijo, Señor, ven a mi casa para sanar a mi hijo. Pero Jesús no fue. Jesús simplemente le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y después le dice, mira, vete a casa, tu hijo está salvo. El hombre creyó. Y creyó en lo que Dios le dijo, en lo que Jesús le dijo, porque ya había escuchado. A lo mejor conoció, no lo sé, ¿verdad? A lo mejor conoció a los que se habían casado y le platicaron de la boda, a lo mejor no lo sé, pero ese hombre cuando vio a Jesús y le dijo, Jesús creyó, o sea, el hombre creyó en Jesús. Y cuando llegó a casa, le dijeron, tu hijo está sano. Y él preguntó, ¿y cuándo sucedió? Ayer, a las 2 de la tarde, a la hora séptima, ayer. Ujú, ujú. A esa hora yo estaba con Jesús. O sea, ese hombre creyó. Nosotros decimos que Jesús viene pronto por segunda vez en las nubes de los cielos. ¿Creemos? Debemos de creer, porque las señales están escritas. Correcto, Y ese hombre no tenía las señales escritas, pero sí tenía el testimonio correcto. de lo que la gente decía, de lo que Jesús hacía. Y algo que también resalta la lección es de que no solamente se está pensando en la salud física de este hijo, de este hombre noble, ¿no? Que estaba angustiado, sino también está, dice la lección que Jesús se dio cuenta de la enfermedad espiritual que tenía. Ujú, ujú. Y ahí está, creo que el punto central de comprender la razón por la cual debemos tener fe en Jesús, porque el Mesías vino a darnos salvación y vida eterna. Amén. No es que haya venido a darnos una salud física temporal, porque también Dios nos dejó principios hoy en día que tenemos que estar desafiados para mejorar nuestra vida, para vivir mejor y honrar su nombre en nuestro cuerpo. Sin embargo, aquí creo que la médula del punto es que el Mesías Jesús identifica la enfermedad espiritual de este hombre y la de su hijo, ¿no? En ese sentido. Por eso la respuesta que dice en San Juan 4:50, ve, tu hijo vive, que la lección sugiere que el griego es vivirá, ve, tu hijo vivirá, que es un presente futuro, ¿verdad? En ese sentido. Algo continuo. Ajá, algo continuo, exactamente, de que ya está pasando, pero también pasará, Claro. ¿no? En ese sentido, y hablando, por supuesto, de la vida eterna, que tiene que ver en ese sentido, de la sanidad que Jesús le está dando a este hombre que tuvo fe y creyó en él. Bueno, porque Jesús conocía el Su corazón, corazón, sí, claro. claro. Ujú. Jesús conoce el corazón y conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, Claro. claro, ¿no? Entonces, sin duda miró el corazón del noble y vio que había fe en él, Ujú. ¿cierto? Que él creía, independientemente del contexto en el cual estaba viviendo, independientemente de su trabajo, de lo que él estaba haciendo, ¿no? Él creyó. Creyó. Y lo mismo es hoy día. Y podemos notar que en la tercera historia que aprendimos durante esta semana, hubo alguien que también creyó, Ujú. ¿sí? Cuando él estaba esperando que se moviera el agua, dice que él estaba ahí acostado y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Llevaba 38 años enfermo y le dijo, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pastores, en estas señales estamos viendo, en la primera, en las bodas de Caná de Galilea, los discípulos creyeron en él.
En la siguiente historia, la casa, este oficial, cree con todos de que Jesús es el Mesías. En esta tercera vemos a este hombre paralítico, ahí en Betesda, que Jesús es el Mesías. Ahora yo les pregunto a ustedes. Ellos identificaron las señales, identificaron que él tenía autoridad, que él era el Mesías. Y claro, fueron demostrados estas señales de que era el Mesías a través de estos milagros. Desde que este hombre se levantó, desde que convirtió el agua en vino, como también aquel hombre que pues, le dio vida a este joven. Yo les pregunto, en la actualidad, ¿el Señor sigue dando señales? Lo dijimos hace un momento, la respuesta fue sí. Pero ¿el Señor sigue obrando milagros en la actualidad? ¿Sí? Sería una pregunta. Sí, El no. Señor está haciendo milagros, porque las señales, dijimos, es para que crean que Él es Él, que Él es Dios. Pero en la actualidad, ¿el Señor está haciendo milagros para que la gente entienda que Él es Dios? Pues una señal al final es un milagro también, ¿no? Sí. Lo puedo ver porque una señal es una evidencia sobrenatural en ese sentido. Entonces, es un milagro para ustedes y para mí en esa perspectiva. Ahora, en la perspectiva de dar sanidad a la gente, pues vuelvo al punto, Dios nos ha dejado principios que implican para vivir mejor en ese sentido. Y en base a esos principios que Él nos da, que obedezcamos, a medida que obedezcamos, Dios nos dará también esa seguridad de estar bien en ese sentido. Dios puede intervenir, por supuesto, porque Él es Dios soberano, y interviene en nuestras vidas para poder vivir de la mejor manera, o más bien cumplir su voluntad en nuestras vidas en ese sentido. Entonces, en esa perspectiva yo visualizo que Dios hace señales claras de ese asunto, pero los milagros como tales en el primer siglo, porque fueron muy enfáticos, muy constantes, ahora son distintos. Dios ha dejado también responsable al ser humano para que podamos vivir de la mejor manera en ese sentido. En el caso de este hombre que está en el estanque, dice la lección que Jesús no le pidió a este enfermo que ejerciera fe, ¿no? Y bien interesante esto, ¿verdad? Sino simplemente Jesús dio la indicación, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le preguntas si quería ser sano, no? Ajá. Y yo tengo aquí en mis notas, a veces nosotros buscamos, hablando de la sanidad que tiene que ver con la salud espiritual, la salud física, nosotros mismos buscamos la sanidad como creemos que debe de ser. Y pensamos que esa es la manera. Y por lo mismo, pero cuando ustedes y yo escudriñamos las Escrituras, descubrimos que Dios hace diferencia o marca una diferencia en nuestras vidas. Ese hombre, yo creo que era judío, yo creo que ese hombre conocía de Dios, y conocía de las promesas, y conocía de una esperanza, y tal vez conocía de que iba a venir un Mesías. Claro, la gente lo conocía, pero no lo habían visto, pero no sabían quién era. Y de pronto Jesús aparece en escena, llega al lugar, ¿no? Y lo mira. Y Jesús sabía todo el tiempo, o sea, desde cuánto tiempo tenía él de paralítico. Jesús lo sabía, ¿no? O sea, Jesús conoce el corazón humano, Jesús nos conoce a nosotros, Jesús te conoce a ti, me conoce a mí, ¿entiendes? Y sabe lo que tú y yo estamos pasando, sabe lo que tú y yo estamos... Jesús también nos puede decir, ¿quieres ser sano? Pues entonces levántate y haz lo que tienes que hacer. Entonces levántate y camina, o sea, camina con fe, cree. Levántate y cree, ¿no? Porque a aquel hombre le dijo, toma tu lecho, anda. Y dice la Biblia que aquel hombre se levantó, o sea, no lo dudó, no lo cuestionó, oye, ¿a poco así de veras? ¿Será que puede levantarme? O sea, ¿me puedo levantar? O sea, no lo dudó, se levantó, ¿no? Hoy, el ser humano tiene que actuar de la misma manera, tiene que creer que va a suceder. Y yo creo que ahí podemos mover las montañas, claro, la fe mueve esas montañas. Cuando ustedes y yo creemos en Jesús, ¿sí? y actuar como este personaje, ¿no? Este hombre no lo dudó, se levantó, sabía su problema. Él lo estaba buscando en un estanque pensando, si me arrojo yo voy a quedar sanado, ¿no? Pero estaba el dador de la vida a un lado de él. Correcto. Y aquel hombre se levantó y Dios hizo el milagro, ¿no? Creyó. Dios puede hacer ese milagro en nuestra vida también. Yo creo que para resaltar el asunto de las señales en este contexto también del milagro del estanque, es que también Jesús enfatiza el asunto de la sanidad espiritual. Por esta última parte de San Juan 5, el versículo 14 dice,
este, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Eso está hablando de la sanidad y la salvación de la vida eterna. No está hablando de un contexto temporal de la salud física solamente. Lamentablemente, a veces cuando hablamos de milagros, pensamos solamente en los asuntos temporales de aquí, de estar sanos físicamente, y olvidamos lo más trascendental que es la vida eterna, que es la razón por la cual el Mesías vino, ¿no? A hacer señales. Nos Y- olvidamos de que Dios nos ha perdonado, que Ah, nos perdonó. Así es, sí, O claro. sea, Dios dice, como tú lo acabas de decir, no continúes pecando, o sea, Ujú, no Así es. vivas pecando más, o sea, Ujú. ya Dios se perdonó y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y ya Dios nos perdonó, o sea, no descuides Ujú. los principios. Sí, así es. Así que bajo esta perspectiva creo que el comprender que Jesús nos dio señales y nos sigue dando señales, la intención no es hacer milagros temporales en esta tierra, sino darnos vida eterna cuando Él venga por Amén. segunda vez. Amén. Bueno, queridos hermanos, todas estas señales Jesús las hizo para que creyeran en Él. Y estas señales iban acompañadas de milagros. Ahora nosotros tenemos la bendición de tener la mejor señal, la Biblia. Podemos leer las escrituras porque en ellas encontraremos la vida eterna. Pero a veces esperamos milagros. Pero queremos milagros y desobedecemos al Señor. Por eso yo le invito, si creemos en el Señor Jesucristo, aceptemos sus señales. Creamos en Él, tengamos fe en Él y hagamos lo que nos corresponde. Y veremos cómo Dios nos seguirá guiando a través de su providencia para tener la vida eterna. Invitamos para que continúe con nosotros en Creciendo en la Palabra. Ya vimos las señales. Vamos a ver ahora el siguiente tema que tiene que ver con endurecidos contra el Mesías. Así que vamos a ver el asunto en estos mismos escenarios. ¿Qué fue lo que pasó con los líderes? ¿Qué fue lo que pasó con la gente que está alrededor? Ya regresamos a Creciendo en la Palabra, a la última parte. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Creciendo en la Palabra. Estamos en la última parte y vamos a abordar en esta primera lección el tema endurecidos ante el Mesías. Y es que hay una gran realidad, queridos hermanos. Podemos ver los milagros que Jesús hizo. Y en el último milagro que abordamos en la última parte fue el paralítico de Betesda. Y dice el versículo de la Biblia allí en Juan capítulo 5, versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, y el que me sanó, él mismo anda. Entonces le empezaron a preguntar, ¿quién te sanó? Hasta que nos encontramos con el versículo número 15 que dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. En lugar de gozarse, de decir, encontramos al Mesías, es el Mesías, está haciendo señales, tal como se anticipó con los profetas, tal como los profetas lo dijeron, en lugar de reconocerlo y ver los milagros que había hecho quizá en Caná de Galilea, allí en Galilea también, como también allí en Betesda, en lugar de reconocerlo, buscaban matarlo, lo perseguían. Y es por eso que el versículo 16 dice, y lo vuelvo a leer, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, queridos hermanos, vemos que estos hombres estaban endurecidos, los mismos líderes religiosos, aquellos mismos que escudriñaban las escrituras, que conocían los profetas, endurecidos estaban. Lo mismo que pasó con el faraón, ahí con Moisés, como lo vimos en la primera parte. El faraón vio las señales, vio los prodigios, vio las señales de quién era Dios, pero decidió endurecer su corazón. Y estos mismos líderes endurecen su corazón ante los milagros de Jesús. Y Pastor Job, al ver esta situación, Jesús trata de evidenciar su incredulidad y los lleva por un camino quizás no para que lo aceptaran, pero sí para que se dieran cuenta de que ellos eran egoístas ante los milagros que estaba haciendo Jesús. Así como las señales
tienen el objetivo de que la gente crea en Jesús. También las señales que Jesús realiza sirven para los que no quieren entender, evidenciar su incredulidad. Y es el caso aquí de estos personajes por transgredir el sábado, porque Jesús sabía muy bien que cuando Jesús sana al paralítico, en sábado iban a cuestionarlo por eso. Y otro elemento más que encontramos en San Juan 5, el versículo 17, la última parte, que dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús está dando una referencia de acomodando correctamente lo que implica el sábado, y también se pone al igual que el Padre, ¿verdad? Es decir, aquí Jesús da una declaración de que es el Mesías, de que Él es Dios. Y entonces estos hombres, en lugar de entender las señales como que es el Mesías, ellos reaccionan diferente, negando y rechazando al Mesías. Y también para eso sirven las señales. Y es algo muy interesante que encontramos también aquí en la lección, o por así decirlo, defiende lo que Él es ante ellos, ¿verdad? Y que creo que también es bueno comentarlo, porque Él menciona su relación con el Padre, Él menciona los testigos, que confirman lo que Él está diciendo, lo que Él ha dicho, y también inclusive la dureza de su corazón es una forma de evidenciar que Él es el Mesías. Y bien interesante cómo la Biblia nos pone muy claro la actitud que podemos llegar a tener los seres humanos cuando rechazamos o no tenemos fe en Cristo Jesús. Creo que ahí, pastor, qué duro es el corazón del ser humano. Porque ante tanta evidencia, dudamos, ¿no? Dudamos, ¿no? Y nos cegamos. Uno se aferra a lo que cree y lo hace valer como si fuera real, ¿no? Y te olvidas de lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Entonces, así les pasó a ellos. Ellos miraron, ellos sabían. Yo creo que los líderes religiosos conocían las escrituras mejor que los discípulos. Claro. Sabían. Y cuando vieron a Jesús y no lo aceptaron, yo eso me pregunto, bueno, es cierto, que ellos esperaban a Jesús tal vez de otra manera y no que estuviera en Nazaret y no que... Hijo de un carpintero. Exactamente, o sea, ellos a lo mejor lo esperaban de manera diferente, ¿no? Se cegaron y no se dieron cuenta de lo que ya estaba escrito y de su nacimiento. Se olvidaron de su nacimiento, de lo que ya el Antiguo Testamento mencionaba, ¿no? Ellos cegaron. Entonces, ante esta situación y ven el milagro, pues ellos no lo quieren aceptar. Y era tanto su molestia, su enojo, su coraje, su odio, que lo querían matar, ¿no? Lo querían desaparecer. Y argumentaban ellos que ellos tenían la verdad, que ellos guardaban bien el sábado, pero estaban rechazando a Dios. Es como cuando decimos que amamos al Padre, o que amamos a nuestros papás, o que amamos a nuestros papás, y hacemos todo lo contrario. Es como cuando decimos, no, es que yo hago esto y haces todo lo contrario, o yo soy esto y hacemos todo lo contrario, ¿no? Así estaban ellos, ¿no? Su corazón se puso duro, no lo aceptaban, ¿no? Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿no? Faraón viendo las señales, porque hace mención a ello, ¿no, pastor? Faraón viendo lo que estaba pasando, no quiso aceptarlo, no quiso obedecer, no quiso cambiar. Al contrario, se endureció más, ¿no? Así que cuando Jesús se presenta aquí o presenta esto, pues no era para defenderse. Tenía que defenderse de Dios, punto. Tenía que hacer que ellos entendieran. Pero ni así lo quisieron entender. Al contrario, lo acusaron más todavía, ¿no? Y viendo los milagros, tampoco lo aceptaban, ¿no? Tampoco lo aceptaban. Así es que estos hombres no quisieron aceptar la evidencia, ¿no?
Y hoy día nos puede pasar a nosotros lo mismo. No aceptar las evidencias de Jesús o de que Jesús viene pronto. ¿Acaso ustedes y yo requerimos más señales de las que ya tenemos? Creo que no requerimos más No. milagros de parte de Dios. Ya las señales están claras y evidentes para que ustedes y yo creamos en Cristo. Por eso creo que el énfasis de comprender que Jesús en su momento mostró esas señales para que el ser humano decidiéramos creer en Él o no. Romanos capítulo 1, ustedes conocen bien este texto bíblico, que dice el verso 20 y 21, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación al mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios. Y es posible que ustedes y yo, hoy en día, teniendo tantas señales tan claras y evidentes en la palabra de Dios, para que creamos en Jesús, nos pongamos a exigirle a Dios más milagros cuando ya ha hecho todas las señales que requerimos para creer en Él. Y que en lugar de creer en Él, nos sintamos sabios, ¿no? Y nuestras mentes y nuestros corazones se alejen de Él. Dios tenga misericordia de ustedes y de mí para permanecer en su gracia. Este pueblo, obviamente los líderes religiosos, tenían sus esperanzas en Moisés. Lo aceptaban. Pero como lo dijimos al principio de este espacio, Dios les dijo a través de Moisés que se iba a levantar un profeta y tenían que oírlo. Pero ellos no, cuando vino el profeta, bueno, cuando vino Cristo, no lo recibieron, no lo escucharon. Entonces vino una condena, y podemos leerlo en el capítulo 5, vino una condena en el capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. No quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios verdadero. No piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. ¿Hay quien les acusa? Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. Porque si creen a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y así termina esta parte del capítulo 5, porque teniendo las señales, viendo los milagros, no decidieron creer. Y bien lo mencionaron los pastores, tenemos señales hoy en día, tenemos la palabra, y a veces esperamos milagros para creer. Pero tenemos las señales aquí en la palabra, queridos hermanos, pero podemos tener el mismo pensamiento de los judíos, esperar milagros para que nuestra fe se afiance. Por eso esta lección que lleva como título Señales que indican el camino, hermanos, ya las tenemos, hagamos caso. Hagamos caso, los milagros Jesús los hizo como para fortalecer la fe de ellos y para llamar la atención y para que ellos creyeran. Nosotros ya creemos en el Señor. Nosotros ya aceptamos a Cristo. Bueno, escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y ella es la Biblia, es la que nos conducirá para prepararnos para su pronto regreso. Pastor Job, ¿qué mensaje le daría a los maestros, a los alumnos de la escuela sabática, a nuestros invitados especiales que sintonizan ese espacio en conclusión de esta primera lección? Pues quiero leer una gema del Ángel de Huay que está en la parte del viernes, una parte de la gema. Sería bueno que la leyéramos y si comprendemos esto, creo que hemos hecho bien en estudiar esta semana esta lección. Dice, ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarse llenos de salud y paz. No esperen hasta sentir que son sanos. Crean en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Cristo, quieran servirlo y al obrar de acuerdo con su palabra, recibirán fuerza. Cualquiera que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarnos. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. A eso vino el Mesías, para darnos salvación a ustedes y a mí.
Confiemos y creamos en Él. Amén. Muchas gracias, Pastor Job. Un gusto. Gracias por estar en Creación la Palabra. Pastor Juan José, ¿qué Bueno, mensaje le daría? Recuerda la lección de la escuela sabática. Tenemos desafíos físicos, tal vez, tenemos desafíos espirituales, tenemos situaciones complicadas tal vez en la vida. Pero como dice la lección, necesitamos mirar a Jesús. Que este trimestre, ustedes y yo, miremos a Jesús y creamos en Él. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan José, también por estar en este espacio. Queridos hermanos, Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el Evangelio de Juan, pero se han escrito, las que tenemos, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios nos ayude a creer en el Señor, que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe en Él, para que con estas señales que tenemos podamos muy pronto, de parte de nuestro Cristo, recibir la corona de justicia. Gracias por estar en esta primera lección. Espero que sea de gran bendición las siguientes lecciones. Crezcamos en la palabra y crezcamos aceptando las señales del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en la siguiente lección.